Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, para entrar en materia de la palabra de Dios, ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Y esta cita, vamos a comenzar esta palabra en la cita del libro de Romanos 6:4, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús así. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esta predicación lleva por título Desenterrando al sepultado. En muchas ocasiones en nuestra vida, cuando ya hemos entrado en el mundo del Evangelio, cuando ya hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando ya hemos hecho lo que dice la Gran Comisión, primeramente siempre hay que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, después seguir los pasos para poder ser discípulo de Cristo y ir en sus mandatos, en sus mandamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que lo segundo viene siendo el bautizarse en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados. En la Biblia conseguimos en todo el libro de los Hechos casi 30,000 bautizados. Pero bueno, yo no quiero hablar exactamente de todo lo que se bautizaron en el libro de los Hechos, que se bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, sino lo que quiero dar en referencia es que hay personas que después de bautizados, de una manera espiritual, regresan a ese lugar donde fueron sepultados, donde fueron enterrados por la confesión de recibir a Cristo en su corazón y bautizarse para perdón de los pecados. Hay un muerto espiritualmente enterrado en ese lugar. Hay gente que vuelven de nuevo a ese lugar de manera espiritual y dicen, ay, tan bonito que yo bailaba, tan bonito que yo escuchaba música, tan bonito que compartía con todos mis amigos, tan bonito que, y tan bonito, y tan bonito, y tan bonito esto, tan bonito lo otro, de todas las cosas del mundo, de todas las cosas que no agradan a Dios, de todas las cosas que no agradan al Señor Jesucristo. Es tremendo cuando el cristiano se va y se desentierra a sí mismo en esa agua del bautismo, se desentierra a sí mismo, pero es que extraño tanto esa vida, es que extraño tanto esa vida. Hay gente que lo que se empiezan a dar golpes en su vida, se empiezan a dar unos golpes sentimentales a causa que no entienden cómo puede suceder eso. Y sucede porque la persona no le ha confesado a Cristo. No solamente basta confesar, no solamente basta avanzar, sino hay gente que tienen esos deseos de volver atrás y no hablan con Dios. Tienen que hablar con Dios, Señor, mira, tengo este deseo y lo pongo delante de tu presencia porque yo solo no puedo. Y resulta que es así. Dios es el que va a cambiar de adentro hacia afuera. Dios es el que va a cambiar de dentro hacia afuera a cada persona. Pero la persona, cuando ya está en los caminos de Dios, tiene que clamar a Dios, decirle, Señor, estoy fallando en esta área, Padre amado, estoy fallando en esta área y necesito de tu ayuda, porque si no es contigo yo no puedo avanzar. Hay muchos predicadores en todas partes del mundo, muchos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, que ellos mismos confiesan que no podemos avanzar en los caminos de Dios si no es por su poder, porque no es con fuerza, dice la palabra, no es con fuerza, sino es más con mi Santo Espíritu. Nadie puede avanzar en la obra de Dios. Usted que en este momento puede tener desaliento en la obra de Dios, usted que es pastor, usted que está en la obra, no importa su cargo, que está dentro de la obra, usted puede tener un desfallecimiento en este momento, o sea, diciéndose, oye, no puedo avanzar en la obra, no puedo avanzar en la obra, no puedo avanzar en la obra, pero confiésale, oh Señor, yo no puedo avanzar en la obra, y Dios te dará nueva fuerza. Dios te da, Isha, Rabacanda, la Maseya, la Masoja, Él te dará nueva fuerza, porque si le clamas a Él, fuerzas de Él tendrá en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero compartir en el nombre de Cristo Jesús, quiero compartir contigo 7 puntos, 7 versículos bíblicos para que encuentres fortaleza en ese momento de desaliento, en ese momento que quieres regresarte atrás, en ese momento que quieres volver atrás de nuevo. Te quiero compartir 7 versículos en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a comenzar por uno que referente a la fe. En 2 de Corintios 5:7 dice así, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista.
Cada vez que usted esté fijándose en todo lo que es material, en todo lo que está en el entorno, en lo que está alrededor, usted no está actuando por fe, sino está actuando por vista. Y cuando está actuando por vista, está actuando por emoción. El cristiano tiene que actuar es por convicción y no por visión, sino por convicción, no por visión carnal, sino por visión espiritual. La visión espiritual es aquella que cuando usted cierra los ojos, entra en una meditación con Dios mientras que ora, y cuando entra en una meditación, toda meditación es aquello que usted imagina, sea bueno o sea malo, eso es su meditación. Por eso cuando la palabra nos manda a leer y que meditemos en la palabra, es que lleves tu pensamiento a la meditación mientras que estás leyendo. ¿A qué se refiere eso? A que te imagines en el momento cuando estaban luchando, cuando según de lo que estés leyendo, que te imagines lo que está pasando. Así de igual manera, cuando tú te imaginas algo para ti en el nombre de Cristo Jesús, así como lo dice la palabra, llamando las cosas que no son como que son. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Porque te estás imaginando en fe de que eso que quieres que va a suceder en el nombre de Cristo Jesús. Si eso glorifica, eso que estás imaginando glorifica a Dios, si eso honra a Dios, eso sucederá en el nombre de Cristo Jesús. Siempre hay que buscar en el nombre de Cristo Jesús, no andar por vista, sino andar por fe. Y andar por fe es andar en convicción en el nombre de Cristo Jesús. Hablaba con una joven entre estos días y le decía, hablando con ella, hija de padres cristianos, y le comentaba, porque ella escuchaba mucha música en conversa, y todos los fines de semana para la iglesia, y le dije, pero ¿por qué tú no hablas con Dios? Y le dice, quiero tener un encuentro contigo, porque cuando eso pasa es porque no tienes un encuentro directo con Dios, solamente va por obediencia a los padres, pero no por convicción. Solamente por eso, no va por convicción, sino va es por visión, pero por visión carnal y no espiritual. Es necesario pedirle a Dios, yo necesito un encuentro contigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo necesito un encuentro contigo. Versículo número 2, para que no se vaya a ese río espiritual a desenterrar al sepultado, para que no se vaya a ese río espiritual a desenterrar al sepultado. Otra escritura dice así, sobre la espiritualidad. Número 2, espiritualidad. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y usted sabe aquí que donde dice que los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y habla de toda esa cantidad de cosas y habla como 16 puntos sobre la carne. Cuando usted está enfocado en lo que ve en sus ojos, en lo que ve en sus ojos, su nariz, lo que olfatea su nariz, lo que desgusta su boca, lo que pueden oír sus oídos, lo que palpan sus manos, lo que puede olfatear. Cuando usted todo el tiempo está enfocado en todo eso, lo que está en el entorno y no en lo espiritual, no está viviendo por fe, no está viviendo una vida de espiritualidad, está viviendo una vida de todo lo que es emoción en base a sus sentidos. Y es importante saber que a todo aquello que me aleja de Dios, eso es pecado y hay que alejarse de aquellas cosas. Usted que está desanimado en este momento, o enfóquese en el nombre de Cristo Jesús, ore por su alma, ore por su espíritu, fortalézcase en la presencia de Dios. Dios fortalece tu alma, que es donde están todas las emociones. Dios fortalece tu espíritu, donde está toda la comunicación. Él obra en esas áreas. Y cuando obra en esas áreas, si alguna enfermedad tienes somatizada en tu cuerpo, Dios la quita por causa de que si Dios obra en el alma y Dios obra en el espíritu, no hay enfermedad, no hay problema, no hay dilema que pueda hacerte frente porque estás con Dios, estás con su fortaleza, hay palabra, hay Espíritu Santo, hay poder, y Sarrabacanda, la masella, la masoja, hay poder de Dios para poder salir de cualquier circunstancia, pero no desmayes, no te quedes atrás, sigue avanzando. Si te sientes que tienes puñales, si te sientes que tienes daga y estás avanzando, no dejes de avanzar, fortaleces en la presencia del Espíritu Santo, fortaleces en la palabra de Dios para que todos esos dardos del enemigo caigan en fuego en el nombre de Cristo Jesús, caigan y se desintegren en el nombre de Cristo Jesús. Versículo número 3 para regalarte en el nombre de Cristo Jesús. Necesitas estabilidad en tu vida. Estabilidad. El libro de Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado.
Cuando dice es digno de la vocación, tenga cuidado donde se mete, tenga cuidado donde se la pasa. Mire aquellos hermanos que cada ratico vienen a usted que es pastor, cada vez que vienen hermanos a su casa, y ese hermano que cada ratico viene y no aprende, lo que quiere solamente de que tú lo escuches y que tú lo escuches y que tú lo escuches, pero no aprende y no aprende. Mire, esa persona está actuando como un parásito espiritual, porque una persona que no aprende, una persona que no aprende, que no hace caso de lo que tú dices, la Biblia dice la palabra de Dios que solamente están interesados de que escuchen sus razones. Están interesados solamente de que escuchen sus razones, pero no quieren aprender. Esas personas desgastan tu vida. Esas personas desgastan tu vida. Tienes que alejarte de esas personas porque actúan como parásitos espirituales. Hay gente, una persona que ya pasa 1 año, 2 años aconsejándolo. No es posible que no aprenda un versículo, no busque una información. Solamente quieren vivir de la información que tú buscas y eso no es bueno, porque eso va a absorber tu vida. Si hay 2, 3, 4, 5 personas así que te llegan a tu casa, que te llegan a la iglesia, esa persona absorbe tu vida. Y no es bueno, tiene que mandarlos a estudiar. Si no vienen con la palabra, no vienen con la palabra escrita, no vienen con la palabra ya estudiada, mándelo de nuevo para su casa, pero no se ponga a escucharlo, porque eso va a desgastar tu vida, eso hace que se destabilice. Por eso hay que estabilizarse en el nombre de Cristo Jesús. Aquí vemos al apóstol Pablo diciendo una palabra, que él preso en el Señor. Debemos estar presos en el Señor, pero no preso en el hermano. Debemos estar presos en el Señor en oración, debemos estar presos en palabra, y debemos darle palabra, pero no encerrarnos con un hermano y decir, no, mira, yo me voy a cerrar en tu cautividad y me voy a quedar aquí 4 años con tu cautividad, porque no es así. Dele palabra, ore por esa persona, pero mándelo a estudiar, y cuando regrese de nuevo, que ya tenga palabra escrita, que ya tenga palabra hablada, que ya tenga que decir, mira, estudié tal versículo, tal palabra que me mandaste y me edificó. Si eso no pasa, esa persona actuará como parásitos espirituales. Usted necesita, en el nombre de Cristo Jesús, estar preso en el Señor, pero no estar preso en un hermano o en una hermana. A los hermanos y a la hermana, mándelos a estudiar. Está bien, ore por ellos. Sí, ore por ellos, pero no deje que absorban su vida a cada rato preguntando lo mismo, y ellos no estudian y ellos tampoco oran, porque eso lo que hace es absorber su vida. En el nombre de Cristo Jesús, hay que tener cuidado de estar desenterrando al sepultado, porque absorbe tu vida, te quita energía, te quita vida, te quita energía. Y hay gente que vienen a pedirte consejo, pero vienen con el sepultado encima. Y eso no es adecuado en el nombre de Cristo Jesús. 4º versículo en el nombre de Cristo Jesús, para que deje de desenterrar al sepultado. 4º versículo en el libro de Efesios 5:2 dice la palabra de Dios: y anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Cuando hay ofrenda y sacrificio en olor fragante y no lo has podido dar, porque esto puede pasar. Hay hermanos que le cuesta amar en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos hermanos que le cuesta amar en el nombre de Cristo Jesús, usted debe hablarlo. Si usted le cuesta, debe hablarlo. Señor, me cuesta. ¿Por qué me cuesta en esta área? Y si te metes en oración y buscas al Señor en el nombre de Cristo Jesús, Él te declarará y te mostrará, te llevará en el Espíritu. Si buscas con ferviente amor, con ferviente búsqueda, Dios te va a llevar en el Espíritu y te va a mostrar por qué no estás avanzando. ¿Por qué no estás avanzando? Bíblicamente podemos conseguir cuando Dios lleva en el Espíritu, lleva a Juan y le muestra los 144,000 y le empieza a explicar lo de cada tribu, pero de que después Juan alza su vista, y cuando alza su vista dice: Señor, ¿y esta cantidad de gente de dónde son? Y dice: estos son los que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Así, de igual manera, Dios ha llevado el Espíritu a mucha gente en testimonio para decirle: mira, estás fallando en esta área y por esta área no avanza por esto y por esto, no avanza porque aquí hay una malicia, aquí hay una culebra, aquí hay una maldición. Según lo que sea, Dios te lo muestra, pero hay cosas que no salen con 5 minutos de oración, hay cosas que no salen con 7 minutos de oración, con 10 minutos de oración, hay cosas que no salen de esa manera. ¿Por qué no salen de esa manera? Porque la Biblia dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. Cuando sale con ayuno y oración,
es porque te metiste en oración, te metiste en el nombre de Cristo Jesús y te metiste profundamente en el nombre de Cristo Jesús y Dios te mostró aquello que estaba haciendo la falla de estar sacando sepultado. Cuando tú estás sacando sepultado no vas a poder avanzar porque vas a tener cara de muerto, tu cara va a estar decaída, te va a estar, incluso vas a llegar a un lugar y hay gente que pueden decir, mira, pero huele raro, huele como a muerto, huele a cloroformo, huele a cosas raras, por causa de que hay un sepultado, sacaron a un sepultado, porque el sepultado tiene que quedar ahí, en las aguas del bautismo, en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 5, versículo número 5, regalándoselo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, siga adelante, que la pelea es peleando en el nombre de Cristo Jesús. Chica, rabacanda, la masella, la masoja, gloria a tu nombre, bendito Dios. La pelea es peleando en el nombre de Cristo Jesús. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Ore en el nombre de Cristo Jesús. Lea en el nombre de Cristo Jesús. Pero no se dé por vencido. Recuerda que hay gente que te está siguiendo. Recuerda que hay niños, que hay niñas que te están siguiendo, sobrinos y sobrinas que te están siguiendo, que están diciendo, mi tío, mira cómo avanza, mi tía, mira cómo avanza, mi papá, mira cómo avanza, mi mamá, mira cómo avanza, mi abuelo, cómo avanza, mira cómo mi abuela avanza en el nombre de Cristo Jesús. Todavía hay gente que te está siguiendo en el nombre de Cristo Jesús. Así que agarra fuerza y sharabacanda, la masella, la masoga. Así que agarra fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 5. Ya estábamos hablando del cuarto, que era el amor. Ahora vamos a hablar el número 5. Cautela. Usted tiene que ser cauteloso en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Efesios 5:15 dice la palabra de Dios, mira pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Había un hermano en una ocasión que cada ratico él agarraba rabias de repentinas y muy fuertes. Yo le decía, tú necesitas entregar al niño cautivo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo le decía niño cautivo por causa de que yo veía un niño cautivo dentro de él. Y él decía que no tenía rabia, que no tenía molestia. Yo le decía, tú tienes que perdonar a tu padre. Dios me había hablado y me dijo que él no ha perdonado a su padre. Y como no había perdonado a su padre, no podía avanzar. Y por eso había un espíritu que lo tomaba y hacía que se molestara a tal punto que parecía un inconverso dándole golpes a las paredes por rabietas y por rabias. Tenía actitudes de gente inconversa por causa de que el hombre no había entregado esa zona, no había entregado esa cautividad que tenía dentro de sí, no la había entregado a Dios. Y el niño cautivo que tenía dentro estaba sufriendo mucho. Recuerdo yo que le decía, tú tienes que perdonar a tu padre. Yo no tengo nada contra mi padre, decía él. Tú tienes que perdonar a tu padre. Él decía, yo no tengo nada contra mi padre. Tú tienes que perdonar a tu padre. Y cuando le dije por tercera vez, el hombre dijo, yo no tengo nada contra mi padre. Y el hombre empezó a llorar, porque tuvo que dejarme en la calle, porque tuvo que dejarme en la calle, porque tuvo que dejarme en la calle. Te lo dije, tienes que perdonar a tu papá. Si tú no perdonas a tu papá, tú no puedes avanzar bien en los caminos de Dios. Tú tienes que pedirle perdón, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Si él fue el que me hizo daño, no importa. No lo pidas por él, pídelo por ti. Si él no te lo quiere dar, pídelo por ti en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que usted deje ese sepultado donde está, ahí en las aguas del bautismo. En el nombre de Cristo Jesús. Usted debe dejar, en el nombre de Cristo Jesús, debe dejar de ser sepultado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Déjelo ahí sepultado. Déjese muerto sepultado en el nombre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo. Cuando se predica la palabra y está llegando la palabra de Dios, usualmente uno va predicando, empieza a tener ataques. Pero no importa, en el nombre de Cristo Jesús, la pelea es peleando en el nombre de Cristo Jesús. La pelea es peleando, hermano, no se dé por vencido. Hermana, no se dé por vencido. La pelea es peleando en el nombre de Cristo Jesús. Deje el sepultado, déjelo ahí en las aguas del bautismo. No desentierre lo negativo, no desentierre el pasado, no desentierre lo malo. Ahí le dice, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás, dice el mismo apóstol Pablo, y extendiéndome hacia lo que está delante para poder perdonar una de las
fórmulas más efectivas de saber que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra principado. ¿Y qué se refiere a eso? El que te hizo daño por algo espiritual que lo dominaba, no porque él habría querido hacerte daño en su humanidad, sino que estaba siendo poseído, dominado por cosas espirituales que tú no entendías, pero hoy en día tú entiendes que aquel que te hizo daño porque el enemigo lo utilizó y no era porque él en su humanidad quería hacerte daño. Debes de saber que todo lo que está bajo la tierra está bajo del maligno, por eso es necesario buscar a Cristo mientras pueda ser hallado, llamarlo entre tanto que está cercano. Hoy en día, hoy este día, cautela en el nombre de Cristo Jesús, como dice, mirada puesta con diligencia, como andéis, que no andéis como necios, sino como a sabios. Mirad pues, que ande que no ande como necio en el nombre de Cristo Jesús. No ande usted como necio, tampoco se la pase con gente necia, porque o se le pegan las costumbres de esa persona y esa persona lo va a terminar arrastrando para el mundo. Así que tenga cuidado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted está en la iglesia, pero todavía sigue con malas costumbres, o con las viejas costumbres, o con gente de costumbre que no son buenas, apártese en el nombre de Cristo Jesús. No, pero es que no tengo más amistades. No, amistades sí hay. Busca hermanos y hermanas para hablar y compartir de la palabra de Dios. Edifica tu vida, edifica tu alma. Deja lo malo atrás en el nombre de Cristo Jesús. Eso era cautela. Punto número 6, en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 6, iluminación espiritual. Usted necesita iluminación espiritual, porque lo contrario de la iluminación espiritual es oscuridad espiritual. Y para tener iluminación espiritual, usted tiene que buscar de Dios. En una ocasión había un hermano que mientras que él estábamos haciendo una rueda orando, y cuando estábamos orando, resulta que el hermano yo lo vi guindado en una gran arpa. Él era como una cuerda del arpa, pero el arpa era una arpa diabólica, porque el arpa no estaba hecha de madera, estaba hecha de pura rata, una mordiéndose a otra. Una que otra se estaba mordiendo por el lado de la cola, y mientras que se mordía por el lado de la cola, cada rata tenía medio cuerpo de la otra adelante. Y yo decía, wow, qué visión tan fea. Y el varón estaba desnudo, estaba agarrado por las manos, por las manos, amarrado por las manos y por los pies, así como estirándolo. Y él era como una cuerda de una arpa. Yo decía, qué cosa tan fea. Y en el lugar donde lo vi como si estuviera en el limbo, eso que le llaman el limbo. Usted lo puede buscar en internet y tener una idea de cómo se veía. Y el varón estaba en una arpa, estaba montado arriba de una arpa. Y cuando estaba montado arriba del arpa, él era una cuerda. Yo decía, qué visión tan fea. Le dije al varón, y el varón bajó la cara. Él sabía que estaba haciendo mal. Él sabía, y ese varón estaba en tiniebla, aunque estaba en la iglesia, estaba en una tiniebla espiritual. Y yo le decía, tú necesitas la iluminación de Dios, necesitas la iluminación de Dios. El número 6 dice, para el versículo número 6 que quiero compartir con ustedes, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las cualidades que tenía este varón que le estoy nombrando es que hacía en discordia hermano con hermano, porque andaba en tiniebla. Resulta que yo primero vi su estado espiritual y después me enteré que era una persona que andaba en tinieblas y también se la pasaba haciendo que entraran en discordias uno con otro. Y eso no es bueno, porque la persona que está en tinieblas desea y anhela que todo el mundo esté molesto y peleándose uno con otro, porque no domina a Cristo su vida, sino que domina el espíritu inmundo. A las personas que andan de esa manera, hay que hablarles por la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Cuando se está hablando mucho de un hermano, cuando se habla mucho de una hermana, cuando busca de conseguirles cosas malas a uno que a otro, usted tiene que tener cuidado. No sea que esté entrando en un limbo espiritual por causa de estar deslizándose por tanto hablar con otra gente que no conviene. Esa gente que se la pasan chismeando, que si el pastor hizo esto, que si el músico hizo esto, que si mira cómo vino vestido de tal fulano, tal fulana. Esas personas, si reprende ese espíritu en el nombre de Cristo Jesús. ¿Conoces a alguien así? Repréndalo en el nombre de Cristo Jesús. Que vea su vida. Porque como dicen en la palabra de Dios en los profetas, dice que si estos tuvieran en la tierra, Noé, Job, y tuvieran ellos aquí en la tierra,
y había otro profeta, Jeremías. Y si tuvieran ellos por la justicia, ellos buscarían y librarían únicamente su vida. Entonces, ¿cuál es la vida que debemos estar pendientes más que cualquier otra vida? Nuestra vida primero espiritual para poder edificar a los demás. Porque el que no edifica su vida destruye la vida de otra persona, porque si no estás en edificación, estás en destrucción. Entonces, hay que edificarse día a día en el nombre de Cristo Jesús. No vaya al cementerio espiritual a desenterrar al sepultado. No vayas a desenterrar al sepultado. Al sepultado, déjalo ahí, shikara, bacanda, la masella, la masoja. Déjalo ahí sepultado en el nombre de Cristo Jesús. Tú necesitas dejarlo ahí sepultado. Había un hermano en una ocasión que él decía que, wow, varón, no puedo dejar el cigarro. Él estaba entrando en la iglesia. Y duró un año y el hombre no había podido dejar el cigarro. Y yo cuando recuerdo que yo hablando con él le dije, usted necesita autoperdonarse, porque a diferencia de otras personas, usted necesita autoperdonarse por algo que usted hizo. Y el hermano viene y me dice, wow, sí, hermano, tiene mucha razón. Yo en un tiempo atrás cuando alguien entró a la casa y quería robar, y estaba mi mujer, estaba con los dos niños, y quería hacerle daño, y yo veo esa escena, cuando veo al hombre, yo agarré un machete y peleé con el hombre y mató al hombre. Estamos hablando de una persona que no era cristiana en ese momento. Resulta que cuando hizo esa escena, resulta que el hombre, él decía que el hombre que cuando estaba muriendo decía, ay, veo candela, me muero, me estoy quemando, y el hombre no se estaba quemando, el que se estaba muriendo no se estaba quemando. Pero así es la cuestión, así es la vida. Si usted anda en mal, el infierno le espera, el infierno es real. Usted que no cree que el infierno es real, pregúnteselo a Dios y dígale, Señor, muéstrame el infierno para ver si es real o no es real. Y Dios se lo va a mostrar, pero pídaselo con ahínco, pídaselo y Dios se lo va a mostrar. Alguien dirá, ay, no, me da miedo, pero ¿cómo te vas a dar de cuenta si es o no es? Si no crees en la palabra, créele a Dios directamente, porque Dios trata con las personas. Dios trata de esa persona. He visto muchas personas que claman y no creen, pero cuando claman a Dios, creen porque Dios le muestra. Dios le muestra a aquella persona que clama. Es necesario que no vayas al cementerio espiritual a desenterrar al sepultado. Es necesario que lo dejes ahí. Es necesario que lo dejes ahí. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, es necesario, usted lo necesita en el corazón. Y para ir cerrando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús, versículo número 7, semejanza a Cristo, necesitamos semejanza a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Juan, primera de Juan 2:6 me dice la palabra, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Usted necesita andar como Cristo anduvo, en santidad. Cristo andaba en santidad. Cristo predicaba la palabra. Cristo se la pasaba predicando. Mire, no importa si usted no es evangelista, no importa si usted no es profeta, no es maestro. Usted, si tiene palabra, entregue esa palabra. Busque predicación, busque palabra, busque de aconsejar a alguien. No importa si no tienes ese ministerio, seguro Dios te ayuda si se lo pide. Seguro Dios te ayuda si se clama. Para que ayudes a aquellas personas que andan para arriba y para abajo con el que estaba muerto, lo llevan encima. Está el cristiano y llevan al muerto encima para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces te le pregunta, hermano, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Y la persona le dice, no, mi hermana, me va bien, me va bien, gracias a Dios, Dios le bendiga, me va bien. Y mira, ¿y cómo anda tú con esa pelea que me mostraste la otra vez? No, eso es un bicho. Ahí está el sepultado hablando. Ahí está el sepultado hablando. Porque no ha enterrado al sepultado. Lo fue a sacar al río espiritual. Deje el sepultado ahí en el sepulcro espiritual por medio de las aguas del bautismo. Ahí quedó, ahí déjelo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando te confrontes contigo mismo, Señor, necesito cambiar en esta área, cámbiame, Padre, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús, porque solo tú puedes, solo tú tienes palabra de vida, Padre amado, cámbiame, Padre amado, en esa área, en el cigarro, como en ese varón, cámbiame. Que si de repente pornografía, cámbiame. Que eres muy mujeriego, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. Que tienes algún tipo de vicio con un licor, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. En esa área que está fallando, dile a Dios que te cambie para que no vayas al cementerio espiritual a desenterrar al sepultado.
De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro. Y recuerda, en el nombre de Cristo Jesús, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda, no vayas al cementerio espiritual a desenterrar a sepultado. Y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, desde Caracas, Venezuela, trayendo la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos, mi hermano, y que nuestro Dios sea bendiciéndolo cada día. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios.